Bueno, muy buenas tardes a quienes nos acompañan. Les doy la bienvenida en nombre propio y en nombre del Banco de la República a esta presentación especial que hacemos del documento ESPE sobre el sector salud que coordinó Ligia Melo, investigadora del banco, aquí presente, con un grupo amplio de investigadores del banco y de investigadores externos. Los documentos ESPE, para quienes no lo conocen, son documentos de investigación dirigidos a un público amplio en el que se canaliza hacia la sociedad el- el- la investigación y el conocimiento que se genera dentro del Banco de la República sobre temas de interés del banco o de la sociedad en general. En esta ocasión, como ya indiqué, se trata de un ESPE, un documento ESPE sobre las finanzas los aspectos fiscales del sector salud, que es un tema, pues que sabemos que es un tema sensible de política pública y que se beneficia del trabajo muy concienzudo y cuidadoso que realizó Ligia con este grupo de investigadores. Eh, yo, sin más preámbulo, le quiero ceder la palabra a Ligia para que nos haga la presentación. Le anticipo al público que tendremos una presentación de menos de 45 minutos y vamos a reservar el periodo de preguntas para el final de la presentación, para mantener cierto orden. Entonces, yo los invito a que guarden sus preguntas para el final de la presentación y al final hacemos una ronda de preguntas para, digamos, resolver las dudas que se presenten durante la presentación. Eh, Le agradezco de nuevo a Ligia este trabajo que realizó con los colegas del banco y los colegas externos. Le recuerdo a todas las personas que este trabajo está disponible en el portal de investigaciones del banco. Y también hay una presentación corta, una conversación con Mauricio Reina describiendo el alcance del trabajo y está también, contiene también los análisis técnicos que soportan las conclusiones que nos presentará Ligia. Ligia, muchas gracias y te cedo la palabra. Bueno, Esteban, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en la presentación de los resultados de este ESPE. Voy a compartir pantalla para que por favor me confirmen si la están viendo. Sí, se ve perfecto. Ok, bueno. Entonces, como decía Juan Esteban, es el resultado de un trabajo con un grupo amplio de investigadores que incluye investigadores de Bogotá, de los centros regionales, de la Universidad de Antioquia y de la Universidad de Afito. Es importante señalar que las opiniones contenidas en la presentación y en el documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su junta directiva. Entonces, para empezar, me gustaría mostrar esta gráfica que nos muestra eh, los resultados en términos de uno de los indicadores más importantes del sistema desde la aprobación de la Ley 100. Desde ese momento, desde el 93, el sistema de salud ha tenido importantes transformaciones y, como decía, se refleja en los indicadores de salud. Y aquí tenemos, por ejemplo, el índice de cobertura. Y vemos que efectivamente durante el periodo tuvo un aumento importante, mientras en el 95 la cobertura apenas alcanzaba 29%, ya para el año 2022 llega al 99%. No obstante, estos resultados se registran aún diferencias en el acceso y la calidad de los servicios y persisten diferentes problemas asociados al tema fiscal y financiero, que es en el que nos vamos a concentrar
o que nos concentramos en este estudio. En los últimos años, efectivamente, el sector ha tenido diversos problemas financieros y administrativos que se asocian, entre otras razones, al alto porcentaje de afiliados al régimen subsidiado. En la actualidad, este porcentaje es del 50%, y si lo comparamos con lo que se tenía previsto cuando se aprobó la Ley 100, este porcentaje se esperaba más bien que para el año 2000 el 70% de la población estuviera afiliada al régimen contributivo y que todos los colombianos contaran con el mismo plan de beneficio. De otro lado, también durante los últimos años ha habido una demanda importante por servicios no incluidos en el Plan Básico de Salud. En promedio, este porcentaje es de 7.5 del gasto total. Esto, como veremos más adelante, pues ha implicado también una carga financiera para el sector. La unificación del plan de beneficios de los dos regímenes también generó una carga importante, teniendo en cuenta que en el año 2012 la UPC del régimen subsidiado se incrementó en 43.6%, generando también presiones sobre el gasto, dado que desde el comienzo pues existía una diferencia en la UPC de los dos regímenes. También recientemente el régimen subsidiado ha afiliado un grupo importante de migrantes de origen venezolanos que para el año anterior superaba los 700.000. Y ya en los últimos años, la pandemia y el acuerdo de punto final que buscaba sanear las deudas acumuladas del gobierno nacional y de las entidades territoriales también generó presiones adicionales sobre el sistema. Si lo vemos ya en cifras, encontramos que la línea naranja son los recursos fiscales, la línea azul son los recursos provenientes de las contribuciones, y vemos que los recursos fiscales pasaron de 1.4% del PIB a 2.8% en el 2022, con un máximo de 3.5% en el 2021, debido, como mencionaba antes, a los recursos destinados a la pandemia y a la ley de punto final. Estos hechos, junto con la aprobación de la ley 1607 en 2012, que sustituyó la parte de los recursos de las contribuciones por recursos fiscales, hizo que se aumentara la presión por los recursos provenientes del gobierno nacional y de los entes territoriales. Aquí, dentro de estos recursos fiscales, se incluyen los recursos por el Sistema General de Participaciones y los recursos de las entidades territoriales. Estos hechos se pueden, y más bien la presión por recursos adicionales del sistema puede seguir aumentando, teniendo en cuenta que existen varios riesgos que enfrenta el sector y que pueden afectar hacia adelante la sostenibilidad del sistema. Aquí específicamente nos estamos concentrando en factores de riesgos asociados a la demanda de servicios. En el ESPE no evaluamos la necesidad de recursos asociados a infraestructura hospitalaria, sino al comportamiento de esta demanda. Y los riesgos incluyen cambios demográficos, teniendo en cuenta las últimas cifras del Departamento Nacional de la Población. La estructura de la pirámide poblacional muestra un envejecimiento de la población. Y teniendo en cuenta que la demanda de servicios aumenta a medida que aumenta la edad de las personas, y esto se ve reflejado en el valor de la prima que se paga por las personas, la cual aumenta con la edad, hace que hacia adelante se genere una mayor presión por recursos del sistema. También evaluamos los cambios asociados a patrones de morbilidad, especialmente debido al aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, como el cáncer, la diabetes, enfermedad renal crónica, entre otras. Estas enfermedades han aumentado a nivel global y en el caso de Colombia también en los últimos años presenta un incremento importante. También hay riesgos asociados al mayor uso de servicios que pueden estar asociados, uno, por la diferencia de
demanda entre los dos regímenes, entre el subsidiado y el contributivo, también por las diferencias de acceso a nivel territorial, y también hay presión para adoptar nuevas tecnologías médicas teniendo en cuenta que el sistema de salud es dinámico en este sentido. Otro factor importante que evaluamos es el comportamiento del mercado laboral, teniendo en cuenta el alto porcentaje de afiliados al régimen subsidiado. Entonces, en este contexto, el objetivo del documento que estamos presentando es, por un lado, revisar aspectos fiscales y financieros del sistema de salud y evaluar el efecto de los riesgos asociados a cambios en patrones demográficos y de morbilidad. También evaluamos el uso eficiente o ineficiente de los recursos, teniendo en cuenta que cifras de la Organización Mundial de la Salud indica que entre 20 y 40% de los recursos del sistema se pierden en ineficiencias. También evaluamos el comportamiento del mercado laboral y estos riesgos los evaluamos sobre las finanzas del sector, el déficit del sector público y diferentes variables macroeconómicas, considerando diferentes alternativas de financiamiento. Las secciones que se incluyen en el documento, en primer lugar, hay una revisión de los principales cambios institucionales de los últimos años, y en esta sección también se hacen algunas comparaciones de indicadores del sector en el contexto internacional. En una segunda sección se evalúa y se analiza en detalle los diferentes mecanismos de financiación del sistema de salud y los usos de estos recursos. Teniendo en cuenta que el sistema no es homogéneo en las diferentes regiones, en esta sección se evalúan las diferencias regionales en términos de la provisión de servicios y indicadores de oferta y de demanda, y se evalúa la cartera hospitalaria pública. Se le dedicó como una sección teniendo en cuenta que en muchos municipios del país la provisión se hace a través de estos hospitales. Luego se analiza el comportamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles que, como mencionaba, han aumentado en los últimos años y representan una carga para el sistema, teniendo en cuenta la demanda de servicios que implican estas enfermedades. En la quinta sección se evalúa la eficiencia y solidez financiera de las EPS y de las IPS, teniendo en cuenta que estas entidades son las encargadas de gestionar y administrar los recursos del sistema, y que, dadas las presiones que hay por mayor gasto, un uso eficiente de los recursos implicaría reducciones importantes en esta carga financiera. Y finalmente, a través de modelos de equilibrio general, se evalúan los efectos fiscales y macroeconómicos de los diferentes riesgos que he mencionado y los efectos de diferentes alternativas de financiamiento. Con respecto al cambio institucional, en esta gráfica muestra, o este diagrama muestra cómo desde la aprobación de la Ley 100 el sector ha tenido importantes cambios institucionales. Nosotros en el equipo lo dividimos en tres grupos. Tenemos en primer lugar la implementación del nuevo sistema, que va desde la aprobación de la ley 100 hasta 2005. En este periodo se implementan medidas para poner en marcha el sistema. Aquí se abren las EPS que van a recibir a los afiliados al sistema. Y las leyes durante este periodo estuvieron concentradas, orientadas a consolidar el proceso de descentralización y la distribución de las transferencias en búsqueda de recursos para financiar el régimen subsidiado. En una segunda etapa que va desde el 2006 hasta el 2010, que hemos llamado como primeros ajustes, aquí se destaca la aprobación de la Ley 1122 de 2007, que introdujo varios cambios al sistema, entre los que se destaca la creación de la Comisión de Regulación. En este periodo también se destaca la sentencia 760,
que ordena garantizar la cobertura universal a toda la población. Y luego ya en los años recientes, desde el 2011, la hemos llamado como una reforma gradual. Aquí se destaca la Ley 1438 de 2011, que estableció varias medidas en materia de financiamiento. Aquí se destaca la consolidación del giro directo entre el FOSIGA y las IPS en su momento. En este periodo también se aprueba la Ley Estatutaria de Salud en el 2015. Y en este periodo es importante señalar que varias leyes distintas del sistema de salud, como reformas tributarias y los planes de desarrollo, toman medidas asociadas al sector. Como mencionaba antes, por ejemplo, la ley 1607 que exonera a las empresas del pago por los trabajadores de menos de 10 salarios mínimos, o también la ley del plan de desarrollo del 2015 que crea la ADRES, que es la entidad que desde ese momento está encargada de consolidar los recursos del sistema y distribuir los recursos entre las diferentes EPS. Esto pues como un resumen muy rápido de lo que han sido como los principales cambios del sector. En el documento se explican cada una de estas etapas en bastante detalle. Luego, aquí algunos indicadores del gasto, que es pues, la variable de interés en el documento. En las dos primeras gráficas mostramos el gasto total en salud y el gasto público en salud como porcentaje del PIB. Lo mostramos para Colombia, es la línea roja, y lo comparamos con el promedio de los países de América Latina, de los países de ingresos medio alto y de los países de la OECD. Entonces, observamos que tanto en el gasto total como en el gasto público, Colombia tiene un gasto superior al promedio de América Latina y al promedio de los países de ingreso medio alto. Aquí para los dos últimos años se ve un aumento de recursos asociado a la pandemia y también en términos del PIB por la reducción del PIB que hace que este valor en términos porcentuales presente un aumento importante. No obstante, las últimas cifras ya para 2022 y 2023 presentan nuevamente una reducción del gasto y se recobra la tendencia previa a la pandemia. En la última gráfica tenemos el comportamiento del gasto de bolsillo como un porcentaje del gasto total. Este gasto es el que son aquellos bienes y servicios que son pagados directamente por las personas. Y en este caso, igual, en la línea roja nuevamente es Colombia, y se observa que en comparación con los otros grupos de países, Colombia tiene un gasto de bolsillo inferior a estos grupos de países, es el más bajo. En esta sección, como decía, mostramos diferentes indicadores. Aquí voy a mostrar uno que salió recientemente publicado en Lancet y recoge un grupo importante de indicadores del sistema, ya que calcula un índice de cobertura efectiva de los servicios de salud para el año 2019 y incluye 204 países. El índice incluye 23 indicadores considerando diferentes tipos de servicio de salud y incluyendo promoción, prevención y tratamiento. En esta tabla tenemos una muestra de países y tenemos 6 de los 23 indicadores. El rango del índice es de 1 a 100 y Colombia tiene un indicador de 74, superior al promedio de los países de América Latina y superior al promedio mundial. Aquí Colombia se destaca en estos indicadores, tiene un indicador superior con respecto al promedio de América Latina en tratamiento de accidentes cardiovasculares, tratamiento de cáncer uterino, tratamiento de cáncer de seno. Los indicadores en que Colombia tiene un indicador más bajo es en la atención prenatal y postnatal de madres y de recién nacidos.
Sin embargo, cuando se compara con el promedio de América Latina es superior, y también es superior en este caso, en el de los recién nacidos, al promedio mundial. El indicador más bajo, pero este sí es una constante en todos los países, es el tratamiento de leucemia linfoide aguda. Aquí muestro una gráfica que evidencia el buen manejo que tuvo Colombia frente a la pandemia. Este es un ranking que realizó Bloomberg, y Colombia a nivel mundial se clasifica en el puesto 12. Y esto, este manejo no implicó, como vimos en las gráficas, en la gráfica anterior, un aumento del gasto de bolsillo de las familias. Con respecto al financiamiento del sistema de salud, entonces aquí encontramos las principales fuentes de recursos, y estas se pueden dividir en tres grupos principales. Por un lado tenemos los ingresos de origen fiscal. Estos son las barritas azules, y aquí se incluyen los recursos de aportes del presupuesto general de la nación, incluyendo los recursos del sistema general de participaciones. También se incluyen los impuestos al consumo de cerveza, licores, cigarrillo y tabaco, y los recursos propios de las entidades territoriales. Otro grupo importante de las fuentes de recursos proviene de las cotizaciones que corresponden a los aportes que realizan los trabajadores, empleadores y pensionados, que son aportes al régimen contributivo. Y finalmente tenemos otros recursos como las transferencias de las cajas de compensación familiar, recursos del SOAT y rendimientos financieros. Sin embargo, pues las cotizaciones y los recursos de origen fiscal son las principales fuentes de recursos. En total, en el conjunto de fuentes se destaca un incremento de estos recursos que pasa de 4.4% del PIB en el 2011 a 5.2 en el 2022, con un máximo de 6.3 en el 2020. Aquí también se destaca este cambio de composición en el año 2013. Hasta este año la principal fuente de recursos provenía de las contribuciones, pero por la ley 1607 empiezan a ser más importantes los recursos directamente de origen fiscal. ¿En qué se gastan estos recursos? Los recursos se destinan principalmente a la financiación de la UPC, tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado. En promedio, esto representa el 80% de los usos del sistema. También, como mencionaba al comienzo, hay unos recursos que se destinan a la financiación de los servicios que están por fuera del Plan Básico de Salud, que se conoce como un UPC. Estos han tenido un comportamiento que varía dependiendo como los instrumentos que se usan para atender este tipo de gasto. También incluimos los recursos para financiar el acuerdo de punto final, que empieza a operar en el 2019. En este año los gastos destinados para financiar este acuerdo fueron de 0.28% del PIB, en el 2020 fue de 0.45%, y en el 2021 de 0.21% del PIB. Ya para el 2022 y 2023 estos recursos se reducen en forma importante. Y con la pandemia, pues el pico más alto fue en el año 2021, que se destinó 0.56% de recursos para financiar la pandemia. Como mencionaba, buena parte o un alto porcentaje de los recursos del sector se destinan a la financiación de la UPC, del régimen contributivo y subsidiado. De esta forma, el gasto del sistema depende en forma importante del valor de la UPC
y de los afiliados a cada uno de los regímenes. En esta gráfica lo que muestro es el comportamiento en términos reales. En términos reales están los que son en línea sólida, y en términos nominales las líneas punteadas. Lo que vemos es que antes del 2011 existía una brecha importante tanto en términos nominales como reales de los dos, de la UPC de los dos regímenes, la cual después de la sentencia de la Corte y de los incrementos importantes que se realizaron para reducirla, se ha venido reduciendo, pero aún se observa una diferencia importante en la UPC del régimen contributivo y del régimen subsidiado. En el pago que se hace por fuera del plan de beneficios, como mencionaba, se ha realizado a través de diferentes mecanismos. Inicialmente, muchos de estos pagos se pagaron a través de acciones de tutela, luego se crearon comités técnicos científicos que quienes aprobaban el uso de estos servicios. Y recientemente esta figura se ha financiado con presupuestos máximos que se trasladan a las EPS de acuerdo con el comportamiento previo que tienen esta demanda de servicios. En el 2022 aquí hay que destacar que la UPC en términos nominales tuvo un incremento importante, ya que un porcentaje importante de lo que se estaba pagando por fuera del plan básico de salud se pasa a la UPC. En este año, la UPC del régimen contributivo se incrementó en total en 18.15%, de esto 12.73% correspondía a presupuestos máximos, y la del régimen subsidiado se incrementó en 10.58%. De esta forma, la UPC está cubriendo el 89% de los medicamentos y el 99% de procedimientos. Esto lo que indica es que se esperaría que el pago que está por fuera de la no UPC se vaya reduciendo, pero aún es importante los pagos a través de esta, por lo que se conoce como pagos no UPC. En el 2023, la UPC de los dos regímenes creció 16.2%, sin embargo, en términos reales, dada la brecha que ya se traía, pues hizo que la diferencia entre la UPC del régimen contributivo y subsidiado se ampliara. Como mencionaba al comienzo, existe una diferencia importante a nivel territorial en materia de indicadores de infraestructura hospitalaria. Aquí tenemos el mapa con el indicador de camas por 10.000 habitantes para el promedio del 2016-2020, y encontramos que efectivamente hay una gran dispersión en este indicador. Aquí el mayor número de camas se encuentra en Cesar, Atlántico y Sucre, y el menor número de camas se encuentra en Vaupés, Cauca, Guainía, y aquí llama la atención también Cundinamarca. Este dato lo revisamos, y la explicación de este comportamiento es que mucha de la población del departamento acude a las clínicas y hospitales de Bogotá. Aquí encontramos un indicador de brechas de camas de acuerdo con un indicador que estableció la Organización Mundial de la Salud como ideal de camas por 10.000 habitantes, y encontramos que existen pues brechas importantes, que el indicador es como el inverso de el promedio de número de camas. Aquí las brechas más grandes pues se encuentran en Vichada, Guainía, Vaupés y Cundinamarca. También hay diferencias importantes a nivel territorial en la disponibilidad de personal médico y de especialistas. Y aquí el mayor número se concentra en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, mientras el menor número está en la región de Orinoquía y Amazonas y en la región pacífica.
También hay diferencias importantes en el acceso a los servicios médicos. Como digamos, efectivamente hay un aumento en la cobertura, sin embargo, el acceso es bastante dispar a nivel territorial y estos datos se calcularon a partir de información de la encuesta de calidad de vida, en la cual se le pregunta a las personas que que tuvieron acceso frente a las que reportaron que que necesitaba algún servicio. Entonces, la idea era mirar si necesitaban algún servicio, por qué no accedieron a los mismos. Entonces, como vemos, hay efectivamente hay departamentos con unas tasas bastante bajas, de 55%, y otros departamentos eh, que están cerca del 90%. Y lo interesante aquí también es ver que las razones para no acceder también son distintas. Hay razones asociadas a la demanda de los afiliados, y entre estas tenemos la falta de dinero, la falta de tiempo, que es bastante común en explicar la falta de acceso, por ejemplo, en Bogotá. También el otro, pues hay razones asociadas a la no confianza en los médicos o dificultades para viajar. En materia de las barreras de oferta, aquí tenemos razones que van desde las dificultades para acceder a los centros de salud, la espera para ser atendido, los trámites para poder obtener la cita y la distancia al centro de salud. Entonces, aquí, por ejemplo, es importante la distancia al centro de salud en la región de Orinoquía, pero si uno lo mira, por ejemplo, en Antioquia, la razón principal es la distancia en el tiempo para la adjudicación de las citas. Entonces, ahí esta información como que muestra las razones para no acceder y difieren también, como decía, a nivel de los territorios. Aquí algunos indicadores de cartera pública hospitalaria. Aquí está el resumen de lo que del comportamiento de esta variable. Y como decía, la idea es tener información sobre el comportamiento de esta cartera, teniendo en cuenta que muchas de la provisión de los servicios de salud en los municipios pequeños se hace a través de estos hospitales, y una cartera alta hace que se afecte la calidad de los servicios. Aquí vemos que la cartera de todas formas sí se redujo en el 2020. Como mencionaba, en el 2019 se estableció el acuerdo de punto final que buscaba sanear parte de las deudas que tenía el gobierno y las entidades territoriales, lo cual se refleja aquí. Sin embargo, cuando uno lo evalúa a nivel territorial, hay unas diferencias importantes, y los departamentos con mayor cartera están concentrados bueno, en varios departamentos como La Guajira, Bolívar, Chocó, Tolima, Cundinamarca y Meta. Esto, pues, se ha venido, pues, con la ley de punto final se ha venido reduciendo, como mencioné, pero aún sigue siendo un problema importante, y en el documento lo que se evalúa en detalle es cómo esta cartera afecta la disponibilidad y la prestación de los servicios a nivel territorial. En la sección cuarta, evaluamos el comportamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles y la carga financiera. El aumento de estas enfermedades podría afectar la sostenibilidad del sistema, debido, por un lado, a la mayor demanda de servicios asociados a estas enfermedades por el envejecimiento de la población y también por hábitos de vida poco saludables. Aquí vemos cómo la tasa de defunciones atribuidas a este tipo de enfermedades ha aumentado en forma importante en los últimos años, mientras en 1979 este porcentaje era de 40%.
en el 2019 este porcentaje superaba ya el 60%. En los 2 últimos años se observa una caída, sin embargo, pues la explicación puede estar asociada a la pandemia, ya que muchos pacientes con comorbilidades asociadas a estas enfermedades crónicas pudieron haber sido diagnosticados como COVID. Cuando uno mira, aquí no tengo la gráfica, pero también es importante señalar que el número de fallecimientos por enfermedades de personas menores de 70 años también ha aumentado en forma importante. En el 79 este porcentaje era de 31%, ya para el 2020 alcanzaba el 52%. Entonces, este aumento, cuando uno lo mira en términos de las personas atendidas, cuyo diagnóstico principal es una de estas enfermedades, también ha reflejado un aumento, se ve un aumento de 2015 al 2020, aquí nuevamente en el 2021 se observa una reducción que puede estar asociada a la pandemia. Entonces, el objetivo de esta sección es poder evaluar, poder medir cuánto puede ser la carga financiera asociada a estas enfermedades. Y para esto utilizamos la información del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud, los RIPS del Ministerio de Salud, que contiene módulos con información sobre asistencia al servicio de salud como consultas, hospitalizaciones, urgencias y procedimientos, todos relacionados, o sea, ahí mira todo el grupo de enfermedades, pero nos concentramos nosotros en las enfermedades crónicas no transmisibles. Aquí tenemos el comportamiento de los pacientes atendidos por estas enfermedades como por cada 100.000 habitantes, tanto para consultas como procedimientos. Aquí podemos destacar en el eje derecho están las enfermedades cardiovasculares, que son las que tienen mayor prevalencia, tanto en el caso de las consultas como en los procedimientos. Cuando uno evalúa los crecimientos de los últimos años, se observa que hay un crecimiento importante en enfermedad renal y cáncer, que son la línea punteada roja y la línea morada. Entonces, estas enfermedades, cuando uno lo compara con el gasto que implica, también se ve reflejado pues en un aumento importante. Entonces, por un lado, nosotros tenemos la información de los diagnósticos y con información de datos de la base de suficiencia de la UPC. Hoy tenemos información sobre los costos de los diferentes procedimientos asociados a estas enfermedades y del manual tarifario del SOA. Los costos se obtienen para urgencias, hospitalizaciones y consultas. Entonces, en este cálculo lo que hicimos es, dado los diagnósticos, las personas atendidas con estas enfermedades, lo que hicimos fue multiplicar con esta información de costos que teníamos disponibles y obtuvimos una información para el costo total de atenciones para el periodo 2016-2021 y vemos que efectivamente estos han venido aumentando. Ya para el año 2021 estos costos alcanzaban 6.2 billones. Aquí es importante señalar que este es un límite inferior de los costos asociados a estas enfermedades, ya que por falta de información no pudimos incluir los costos de los medicamentos. Esto debido a la dificultad de compatibilizar la información sobre las unidades de cada medicamento que nos suministraba los RIPS con información de base de suficiencia. Entonces, estos costos asociados a estas enfermedades pueden ser efectivamente más altos. Aquí también pues hay que indicar que la tarifa del SOAD es una tarifa de referencia.
Ya cuando lo mira uno el costo por persona, encontramos que en promedio para las enfermedades que consideramos, el promedio es de 643.000. Sin embargo, ya cuando uno lo mira a nivel de detalle por enfermedad, la más costosa es la enfermedad renal crónica, que supera un costo de 3 millones de personas. También se destaca el crecimiento de los costos por enfermedad de cáncer. Y si lo comparamos con el crecimiento de las enfermedades, recordamos que estas dos enfermedades son las que han tenido un mayor crecimiento. Entonces, esto pues puede afectar la sostenibilidad del sistema o requerir más recursos para poder cubrir la atención de estos servicios. Aquí, en esta sección se incluyó un recuadro destacando la importancia de los hábitos de vida saludable en reducir estas enfermedades y en consecuencia también en reducir los costos asociados a estas enfermedades y en consecuencia los recursos necesarios para poder atenderlas. Con esta información de costos observada hasta el 2021, se realizó una proyección hasta el 2030. Esto, aquí me adelanto, los ejercicios que se realizaron en los modelos de equilibrio general también se realizaron hasta el 2030 y este es un insumo para poder evaluar el impacto de los diferentes riesgos. Entonces, esta proyección se realizó utilizando dos métodos. En primer lugar, utilizando modelos para ajustar la tendencia con procesos autorregresivos, dado el número de personas atendidas. Y también se realizó un ejercicio bastante diferente, y suponiendo aquí la tasa de atenciones por 100.000 habitantes de los diferentes departamentos y la idea era igualarlas. Y nos pareció bien interesante que con estos dos métodos distintos las proyecciones del número de personas atendidas es bastante similar. Ya para el supuesto de costos, entonces consideramos tres escenarios. El primero supone que el costo total aumenta con la tasa de crecimiento de las personas atendidas, es decir, con los resultados de estos ejercicios. Y en un segundo ejercicio se agregó el crecimiento de la UPC y en un tercer escenario se consideró un incremento adicional por el cambio técnico, que como decía al comienzo, pues es permanente y dada la dinámica del sector, es un factor importante a considerar. Entonces, los resultados lo que demuestran es que del 6.2 billones que teníamos para el 2021, estos costos podrían aumentar hasta 10 billones para el 2030. Entonces, esto en pesos del 2021. Entonces, y como decía antes, es un límite inferior de los costos teniendo en cuenta que no incluye medicinas. Entonces, ya, o sea, si no se toma medidas en términos de reducir estas enfermedades, la presión pues va a ser alta en los próximos años. En una quinta sección del documento se hace un análisis de las eficiencias en el uso de los recursos de las entidades encargadas de la administración y gestión de los recursos. Como decía al comienzo, pues se ha encontrado que en todo el sistema se pueden perder muchos recursos en el manejo ineficiente de estos recursos que pueden estar asociados a muchas etapas, a muchas decisiones. Entonces, lo que hacemos aquí es mirar el uso eficiente de los recursos y aquí para esto, en el caso de las EPS, estimamos una frontera de estocástica, una frontera de producción estocástica
Y intuitivamente lo que hace el ejercicio es calcular la distancia entre un dato observado y una frontera ideal a partir de las entidades incluidas en el sector. Entonces, las entidades que están sobre la frontera son las que manejarían los recursos en forma más eficiente, mientras que aquí con una entidad como B tendría espacio para mejorar su eficiencia, podría mejorar la administración de sus recursos. En este ejercicio nosotros incluimos como insumos sueldos y salarios y los activos de las entidades. Tomamos el ingreso operacional como referencia y utilizamos variables de control asociados al tamaño y a los afiliados que cada entidad tiene. También se incluye aquí el término de eficiencia y un término de error que es como la diferencia para quienes son familiares con la regresión tradicional. La diferencia es que el error se divide en esos dos componentes. Aquí también se evaluó o se realizó un ejercicio de eficiencia de escala con el fin de determinar el grado en que la entidad estaría optimizando el tamaño de sus operaciones. En general, en el periodo de análisis que utilizamos nosotros va del 2014 al 2021 y en este periodo hay una gran dispersión en la distribución de los afiliados entre las diferentes EPS, con un mínimo de 6.618 y un máximo de más de 5 millones. En este periodo, el ejercicio incluye todas las EPS que funcionaron en cada año, esto para evitar sesgos de selección dependiendo el comportamiento del mercado. Y los resultados muestran que hay una gran dispersión en la eficiencia encontrada, que va desde casi 0 hasta 0.91 para un promedio de cerca de 0.58. Es posible que muchas de estas entidades que tienen niveles de eficiencia más baja ya no estén en el mercado, porque como les decía, cada año se incluyeron para el ejercicio las que operaron en cada momento. Esto en términos del comportamiento de la eficiencia. Cuando se calcula la eficiencia a escala, encontramos que también hay una gran dispersión, pero existe una relación entre la eficiencia y los rendimientos a escala, lo que podría indicar que el tamaño de la EPS, que está como asociado al número de afiliados que atiende, es importante. O sea, es distinto el comportamiento de una EPS que tiene 6.000 afiliados frente a una que tiene más de 5. Aquí encontramos que el 46.2% de las EPS más eficientes tienen las mejores ganancias en eficiencia de escala y el 41.9% de las más ineficientes tienen los peores resultados. Entonces sí se observa una relación importante entre los resultados en la gestión de los recursos y los aprovechamientos en términos de rendimientos a escala. Para las IPS utilizamos también técnicas de frontera estocástica, pero a diferencia de las EPS, aquí consideramos una tecnología de producción multiproducto, teniendo en cuenta que las IPS pueden tener diferentes tipos de servicios como consultas, hospitalizaciones, urgencias, procedimientos quirúrgicos, entre otros servicios. De esta forma, no es fácil reunir en un solo producto estos tipos de productos. Entonces, la literatura lo que recomienda es utilizar funciones de distancia, que lo que hace es que se toma en este caso un insumo, porque la metodología que usamos es orientada a los insumos,
y todas las variables se dividen por ese insumo que se toma ahí como referencia y luego se calcula o se estima la función de producción estándar. Intuitivamente, lo que hace esta función de distancia orientada a los insumos es establecer como la cantidad máxima en la que un vector de insumos se podría reducir sin afectarse el vector de los productos. Las variables que se usaron aquí, como decía antes, son pues en los productos están los diferentes tipos de prestación de servicios y en el caso de los insumos se tienen las camas, las salas y el número de empleados. Y los resultados también muestran efectivamente que hay una gran dispersión en el uso eficiente de las entidades. Aquí se usaron como controles un grupo importante de variables, pero en todos los casos se encuentra que los resultados son bastante robustos independientemente de los controles que se utilicen. Aquí vemos que en promedio, aquí estoy mostrando los resultados de 3 especificaciones, en promedio la eficiencia es 0.75, pero varía muy poco dependiendo los controles que se utilicen. Aquí se utilizó como el tratamiento de enfermedades de alto costo, se utilizó la región, el tamaño de la entidad, los años en los cuales las entidades se vieron afectadas por la pandemia y se utilizaron también algunos indicadores financieros. Entonces, efectivamente hay una gran dispersión, lo que indica que pues hay un potencial de mejora en en los resultados y en el manejo del uso de estas entidades. Aquí los tenemos los resultados también por percentiles y esta información es importante ya que se va a ser utilizada en el cálculo de los modelos de equilibrio general. Ya cuando calculamos la eficiencia y rendimiento de escala, aquí contrario a las EPS que digamos que las más ineficientes también eran las que tenían menor aprovechamiento en términos de rendimiento de escala, aquí se ve una mayor dispersión, no necesariamente las más eficientes, especialmente, mira, aquí en el quintil 5, no necesariamente las más eficientes tienen los mejores resultados en términos de rendimientos de escala. Aquí también se calcularon para ver si había alguna ganancia en el tiempo. La muestra no era muy larga, pero lo evaluamos comparando el año 2017 y el año 2021 y encontramos que las que eran ineficientes en el 2017 se mantienen en este quintil de ingresos, igual con las más eficientes, lo que significa que no ha habido un cambio importante en términos de, en el tiempo, pues para el grupo de entidades analizadas. Estos resultados se compararon con una evaluación del desempeño financiero de las entidades. Para esto se utilizó un modelo conocido como CAMEL, que evalúa el comportamiento de 5 categorías, en las cuales se incluyen indicadores asociados al capital de las entidades, al activo, al manejo gerencial, a la rentabilidad y a la liquidez. Aquí es importante señalar que estas ponderaciones para cada uno de los indicadores varía. Por ejemplo, el capital pesa 25%, la rentabilidad 15%, y estos indicadores fueron discutidos o son similares a los que utiliza la Superintendencia de Salud para evaluar estas entidades. Los resultados lo que muestran es una calificación promedio que varía entre 1 y 5, donde 5 corresponde a un buen desempeño y 1 refleja la existencia de condiciones riesgosas en materia financiera.
Entonces, los resultados de este ejercicio se pueden resumir en estas dos gráficas. Lo que tenemos es el comportamiento del indicador en la gráfica de arriba para las CPS, en la gráfica de abajo para las IPS, y en todos encontramos que hay una dispersión bastante alta. Esta es mayor en el caso de las IPS, uno porque pues es el número de IPS es más alto y la dispersión también en el tipo de servicios que ofrecen también es importante. Algunos aspectos de los resultados que se pueden destacar cuando comparamos las IPS y las IPS, encontramos que en el caso de las EPS, el indicador que es más bajo es el de capital, que es la barrita azul, y la liquidez, que es la naranja. Estos indicadores bajos muestran la capacidad para responder con obligaciones y compromisos financieros de manera oportuna. Y como vemos en general, en los diferentes años son los que registran puntuaciones más bajas. Otro factor importante que encontramos es que estos resultados los cruzamos con los ejercicios con los resultados que se obtuvieron de la eficiencia del ejercicio anterior y encontramos que existe una correlación alta con la eficiencia con el indicador de activo, lo que indica nuevamente la importancia de las economías de escala en el desempeño de estas entidades. En el caso de las IPS, aquí, como decía, la dispersión es más alta y el indicador más bajo es el del activo. Y aquí, contrario a las EPS, el indicador más alto es el de rentabilidad. Y ya cuando se relacionan estos resultados con los asociados a los resultados obtenidos en la eficiencia, encontramos que las entidades o más bien que la eficiencia está asociada positivamente con la rentabilidad y la liquidez. De esta forma, entidades con mayor solidez financiera y mejores capacidades para hacer frente a hacer responsabilidades son más eficientes. Entonces, esto pues nos da como una idea del comportamiento de estas entidades y qué indicadores en términos financieros pueden contribuir a hacer que el uso y la gestión de los recursos de estas entidades mejore. Un ejercicio que se incluyó en esta sección fue el efecto de la liquidación de las EPS en la red de proveedores. En efecto, entre el 2009 y 2019 se registraron un número importante de liquidaciones. Estas alcanzaron 25 EPS fueron liquidadas, lo que afectó a muchos como agentes del sistema. Y aquí, pues, dado como el objetivo de la sección y del documento, evaluamos el impacto sobre la salud financiera de las IPS que contratan o que contrataban regularmente con estas EPS que fueron liquidadas. Entonces, para el ejercicio se identifica un evento como el inicio del proceso de quiebra de una EPS que es relevante para un proveedor con una IPS. Y esto es por lo menos el 20% de las utilizaciones o de los servicios del proveedor era contratada con una EPS que el año inmediatamente anterior inició un proceso de quiebra. Entonces, para esto se hace un ejercicio de evaluación de impacto y se utiliza este modelo donde H es la utilización en salud del proveedor en el periodo T. Esta utilización está asociada al número de procedimientos y servicios. Esta información también viene de la base de RIPS que utilizamos para evaluar el comportamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles.
Entonces, por un lado, se evalúa el efecto sobre el número de procedimientos y servicios, y aquí también se realiza una valoración de estas cantidades multiplicándolas por un precio de referencia, utilizando también la base de referencia del SOAT. Aquí también en este ejercicio se evalúan 12 periodos hacia adelante y 12 hacia atrás, y se tienen en cuenta los efectos fijos de tiempo y efectos de proveedor. Los resultados muestran que efectivamente en los meses posteriores al evento, aquí es la línea roja del evento de quiebra, que es el 0, se observa que la utilización de los servicios cae de forma drástica y persistente para las dos medidas, tanto para el número de procedimientos y servicios como la valoración que se hace de estas utilizaciones. Esto lo que muestra es que muchas de las IPS pudieron ser afectadas por estas quiebras, como decía, entre algunos de los agentes del sistema. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que tenemos hasta el momento es una revisión del el comportamiento del sistema de salud y su financiación y el comportamiento de los riesgos que mencionamos al comienzo. Entonces tenemos los patrones demográficos. Aquí es importante señalar que se basan en las proyecciones que tiene el DANE. Las proyecciones de las enfermedades crónicas no transmisibles fue lo que vimos en la sección 4 que presentamos, y los riesgos asociados a mayor demanda por mayor acceso y por la igualación de la UPC, los miramos en las diferentes secciones. Entonces, aquí con esta información lo que vamos es a calcular los efectos de estos riesgos sobre el financiamiento del sistema de salud y sobre algunas variables macroeconómicas. Entonces, en primer lugar, a través de un modelo de equilibrio general computable que incorpora mecanismos de mercado que permiten capturar los efectos de cambio en la demanda de los servicios de salud, se calcula los efectos de estos riesgos. Aquí es importante señalar que el análisis incluye información detallada del mercado laboral, formal e informal, esto para poder calcular los ingresos y los gastos del sector. El modelo está calibrado para 2019, es guiado por el ahorro y incluye 13 ramas de salud, 17 productos, 4 instancias de gobierno, 20 hogares que incluye 10 deciles de hogares urbanos y 10 de hogares rurales, y se modelan los sectores productivos a partir de esquemas de competencia monopolística. Aquí está la información. Proviene de las cuentas nacionales del DANE, de las cuentas económicas integradas, de la gran encuesta integrada de hogares, de la ADRES y de CISPRO. Entonces, en este modelo lo que se hace es calcular o modelar más bien los ingresos y los gastos del sector. En el caso de las contribuciones, se calcula la tasa de aporte a salud para cada tipo de trabajo y para cada rama económica. O sea, está bastante detallado estas contribuciones. Y en el caso de la prestación de seguridad social, lo que se hace es calcular los afiliados al régimen contributivo por la UPC de este régimen, igual para para el régimen subsidiado, y se consideran otros factores, como el cambio en la pirámide poblacional, la demanda y el acceso, entre otros. Aquí, como mencioné, la pirámide poblacional es importante, dado que la UPC o la prima que se paga por cada afiliado aumenta con la edad del afiliado. Entonces, a medida que envejece la población, hay que destinar mayores recursos al sistema. También se evalúan los impactos entonces sobre las contribuciones, el gasto, y se calculan las transferencias necesarias que tendría que hacer el gobierno para cubrir la diferencia
entre los ingresos por contribuciones y la prestación de los servicios de salud. Entonces, en el ejercicio, en el modelo se evalúan diferentes escenarios. En el primero están asociados a las dinámicas del sistema, en las cuales se analizan los riesgos naturales que enfrenta el sistema de salud. Entonces, aquí incluimos los cambios en los patrones demográficos, o sea, es un hecho que ya las cifras muestran que la población está envejeciendo, la morbilidad asociada a las enfermedades crónicas no transmisibles, también se tiene en cuenta el comportamiento de los nuevos procedimientos y aquí, como decía, la población crece con las proyecciones del daño. Y luego se calcula otro escenario que además de estos factores incluye la igualación de la UPC de los dos regímenes, teniendo en cuenta que, como mostré, aún es diferente y se consideran mejores en el acceso dadas las diferencias territoriales que existen. La idea era como igualarla al departamento con mayor tasa de acceso. Luego tenemos un segundo grupo de ejercicios que miden el efecto, más bien, de aumentar o reducir la eficiencia. Para esto se toman los resultados que mostré en la sección anterior. Entonces, aquí tenemos lo que hacemos en la mejora de la eficiencia es pasar del promedio al percentil 75, es decir, pasar de 76 a 89%, y en la reducción de la eficiencia lo que hacemos es tomar el promedio y se reduce al percentil 25, que es de 64%. También se incluye un grupo de escenarios que implican mayor crecimiento económico. Aquí se incluyen tres. En el primero se evalúa el impacto del aumento del gasto en el sector sobre la salud de las personas, aquí utilizando una información sobre los años de vida ajustados por discapacidad. La idea es ver cómo el gasto de salud hace que esta variable se comporta, y esta elasticidad la utilizamos para evaluar el aporte sobre el crecimiento económico. También tenemos un segundo ejercicio que considera una reducción en la participación de los bienes y servicios informales en la demanda agregada, con el consiguiente incremento en la demanda de bienes y servicios formales y en la participación, en consecuencia habría un aumento de los trabajadores formales también. Y finalmente tenemos un ejercicio que a través de políticas públicas hace que la productividad total de factores aumente en 0.5 puntos porcentuales. Entonces, lo que vamos a hacer es estos ejercicios, cómo impacta el gasto y cómo impactan las necesidades de recursos fiscales. Entonces, aquí tenemos en primer lugar el comportamiento del escenario básico, que, como decía, incluye las dinámicas de la población, de movilidad, de cambio tecnológico, y luego tenemos el comportamiento del escenario de referencia. Entonces, solo en el escenario básico lo que encontramos es que las necesidades de recursos en términos del PIB aumentarían de 3.33 a 4.29. Ya si lo comparamos con el escenario de referencia, que incluye además la igualación de la UPC y los incrementos en el acceso, las necesidades de recursos aumentarían a 5.24% del PIB. Es decir, la diferencia entre el escenario básico en el 2022 y el escenario de referencia, que incluye los cambios que se mencionaron, las necesidades de recursos aumentarían en 1.91% del PIB. Los resultados de mejora y reducción de la eficiencia, esto teniendo en cuenta que lo que se haga en este sentido puede contribuir a disminuir esa presión por la necesidad de recursos fiscales. Aquí lo que queremos mostrar es como los dos extremos. En el caso de que haya un mejoramiento, las necesidades de recursos bajarían de 1.91 a 0.82. Y si no se hace nada y por el contrario se observa una reducción en materia de eficiencia, las necesidades de recursos pueden aumentar a 3.22. Aquí hay factores que se
que has encontrado que son importantes es, por ejemplo, el tipo de contratos que se hacen para entre EPS y IPS es importante en este comportamiento y, por ejemplo, el efecto de las quiebras y la misma gestión de las entidades son importantes en estos resultados. Finalmente tenemos aquí los diferentes escenarios de mayor crecimiento económico y encontramos que en el caso de mirar el efecto sobre el gasto de salud en el crecimiento económico a través de esa mayor productividad que podría brindar una población con mejor salud, se reduciría de 1.91 a 1.87 la necesidad de recursos. Cuando se reduce la informalidad, aquí igual es el porcentaje de 0.03, las necesidades de recursos bajarían a 1.52, tomando como referencia el 1.91, y sería un aumento de la productividad total de factores, esta necesidad de recursos disminuiría a 1.47. Aquí en esta gráfica se ve la senda desde el 22 hasta el 2030 de los diferentes escenarios. Las líneas rojas en los dos gráficos es el escenario de referencia, o sea, el de 1.91, y cuando se compara aquí con el escenario básico. Bueno, aquí es importante que se hizo un ejercicio para mirar el efecto como un contrafactual, para mirar el efecto del cambio en la pirámide poblacional, y es si comparamos esta línea punteada con la línea verde. En términos, en 2030, el impacto alcanzaría 0.55, o sea, solo el envejecimiento de la población sería 0.55% del PIB de más recursos por la dinámica poblacional. Cuando se mira aquí en términos de eficiencia, están los dos extremos, realmente las necesidades de recursos. Tenemos, si se reduce la eficiencia, las necesidades serían mucho más altas, y si hay mejora de eficiencia, pues es el otro escenario extremo donde tendríamos menor necesidad de recursos. Aquí tenemos en la mitad los asociados a la caída en la informalidad y a la mejora en la productividad total de factores. Este ejercicio también lo quisimos evaluar en materia de bienestar para la población. Entonces, se realizó un ejercicio microeconómico de variación equivalente, el cual calcula el ingreso que sería necesario entregarle a cada tipo de hogar para que disfrute sin aumentos del gasto en salud del mismo bienestar que tendría después de aplicar las políticas del escenario de referencia. Entonces lo comparamos con el escenario de referencia. Aquí tenemos que hay una ganancia de 0.02. Sin embargo, cuando uno lo mira por quintiles, hay una diferencia importante. Las ganancias se observan ganancias en los deciles más bajos, o sea, son los más favorecidos, y esto ya va disminuyendo. Ya para los quintiles más altos habría pérdidas. Cuando hay una reducción en la eficiencia, en este caso, las ganancias del escenario, estas ganancias del escenario de referencia se pierden, se ven más que compensadas, mientras que si hay mejoras en la eficiencia, los impactos positivos sobre el bienestar mejorarían. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es que efectivamente, dados estos riesgos, hay una necesidad de recursos mayor en el sistema que es necesario financiar y garantizar de forma permanente la financiación para garantizar la sostenibilidad. Sin embargo, como mencionaba, esta necesidad de recursos se puede aumentar o disminuir dependiendo el comportamiento de la economía por un lado, por el otro la gestión que se haga en materia de eficiencia, por el otro lado también en las enfermedades crónicas puede variar dependiendo los programas para mejorar los hábitos de vida saludable, pero si no se hace nada, hay una necesidad de recursos que
que el sistema va a demandar y que hay que atender. Entonces, para evaluar estos esquemas de financiación y los efectos que estos tendrían sobre la economía, se utilizó un modelo de equilibrio general dinámico, el cual evalúa, pues considera el gasto en salud y supone un gasto adicional que además que incrementa la productividad de los individuos. Voy a pasar un poco rápido los detalles del modelo. Aquí tenemos los diferentes supuestos y voy a pasar de una vez a los resultados por el tiempo. Entonces aquí lo que esta gráfica se ve, pues se ve bastante complicada, pero lo que está mostrando es los efectos sobre las variables macroeconómicas de diferentes esquemas de financiación. Entonces aquí se utilizan financiación a través de diferentes tipos de impuestos, impuestos al consumo, uso del capital, el consumo es la línea negra punteada, luego tenemos impuestos sobre el uso del capital, impuestos a los trabajadores formales de alta productividad y trabajadores formales de baja productividad, que lo que indican son en última podrían representar contribuciones como se conocen hoy en día. Entonces, aquí lo que quiero destacar son los efectos sobre los impuestos y el PIB. Aquí los ejercicios muestran que la financiación se hace completa mediante el cambio en un impuesto a la vez. Entonces, esto es para mostrar los diferentes extremos de los impactos y la idea en este sentido sería buscar la combinación más apropiada para el país teniendo en cuenta los diferentes impactos que se tienen sobre el crecimiento, sobre la inversión, el consumo y sobre la estructura del mercado laboral. En general, o sea, se observa que cuando el gasto adicional se financia con impuestos al uso de factores de producción como el capital, que es la línea azul, o sobre la mano de obra, que puede ser la formal o informal, entonces está la línea roja y la línea morada. Lo que se observa es que se generan efectos contractivos más pronunciados, aquí lo vemos en el producto, el capital y la mano de obra no calificada. Estos hacen que si colocamos impuestos sobre estos factores, el efecto en el PIB sea una contracción bien importante. Esto debido a la distorsión que se tiene sobre el uso relativo de estos factores. Esto, si se compara con el consumo, que es un impuesto más general, el efecto de la contracción de la economía sería menor. Sin embargo, aquí los efectos en términos de distribución del ingreso pues no serían los más apropiados si se utilizan otro tipo de esquemas de financiación. Entonces, aquí lo que quiero mostrar es los efectos, cómo varían dependiendo del esquema de financiación que se escoja, si son impuestos generales, si son contribuciones. Dado el tiempo, quiero como invitarlos a que lean el documento, que ahí está bastante detallado la explicación del comportamiento de estos diferentes impuestos. Aquí tenemos un ejercicio adicional teniendo en cuenta que se considera que el gasto en salud tiene un efecto sobre la productividad laboral. O sea, personas más saludables hacen que la productividad laboral mejore, y en esta medida los impactos de los diferentes esquemas de financiación ya cambiarían. Ya inclusive el gasto en salud podría tener aumentos del PIB en el largo plazo, dependiendo el esquema que se seleccione. Aquí pues interactúan dos fuerzas que afectan la producción. En este caso en particular está por un lado la mayor carga impositiva, que hace que se genere una caída de la demanda de factores, pero por el otro lado tenemos un efecto positivo vía mayor productividad laboral. Entonces aquí el efecto hace que no sea tan contractivo en algunos casos, como en estos dos, en los dos primeros. Y para cerrar algunas ideas
pues como para resumir los resultados, en general el sector ha enfrentado diversos retos y dificultades financieras y administrativas que pueden seguir aumentando debido a los diferentes riesgos que enfrenta el sector. En un escenario que considera patrones demográficos y de morbilidad, la adopción de nuevas tecnologías, la igualación de la UPC y aumentos en la demanda de servicios, se requeriría 1.91% del PIB adicional hacia 2030 en comparación con lo requerido en el 2022. Mejoras en la eficiencia, la gestión de recursos, un mayor crecimiento económico y la reducción de la informalidad podrían atenuar estas necesidades de recursos y aumentar el impacto del gasto sobre el bienestar de la población. Y también esquemas alternativos de financiamiento para cubrir la creciente necesidad de recursos tienen efectos heterogéneos en la dinámica de las variables macroeconómicas, de ahí que sea importante definir, es importante el diseño de la estrategia de financiación que se adopte. Entonces, pues muchas gracias. Aquí está el código QR donde pueden descargar el documento. Pues como ven es una gran cantidad de información que pues traté de resumir al máximo, pero pues se quedan muchos detalles, entonces ahí pueden encontrar como los detalles de cada uno de los ejercicios que se realizaron. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ligia. En efecto, es una cantidad de información y no solo estará disponible, antes de continuar con preguntas, no solo estará disponible el documento en el website, sino también la grabación de esta presentación. Yo creo que estamos cortos de tiempo y creo que hubo personas, de hecho, que tuvieron que irse saliendo, pero yo creo que tenemos un rato para responder preguntas si alguien las tiene en la audiencia. Si hace el caso, exacto, señalan y les activamos el micrófono. Ana María. Espérate. Ay, Dios mío. Espérate que alguien. Creo que es clic derecho, Juan Esteban. Sí, es que creo que lo estoy haciendo yo o lo está haciendo alguien más. Okay. Ahí puedes habilitar tu micrófono, Ana María, ya funciona. Ya, ahora sí. Bueno, es Ana María Ferreira, Juan Esteban y Ligia. Maravilloso estudio, maravilloso documento, realmente de una profundidad impresionante. Yo solo quería hacer una pregunta, Ligia, y es, como tú mostraste al principio de la presentación, el gasto de bolsillo en Colombia realmente es bajo frente a referentes de América Latina y frente a referentes internacionales. ¿Podría simularse un aumento de este gasto de bolsillo para cubrir ese déficit, digamos, que se ve a futuro en el sistema? Me parece que eso sería interesante. Primero, porque el gasto de bolsillo, pues como tú mencionaste, es bajo, pero segundo, de alguna manera, el gasto de bolsillo racionaliza el uso del sistema y sobre todo los posibles abusos que haya del sistema. Entonces, esa era mi pregunta básicamente y pues nada, agradecerles haberme invitado a este foro realmente maravilloso. Gracias. Ana María, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente se pueden incluir dentro de las propuestas para cubrir las necesidades de recursos. En este momento estamos trabajando, a ver, estos documentos, el documento grande se respalda en documentos que se hicieron con diferentes coautores, entonces pues el documento justo que trabaja esta sección está a punto de salir, entonces pues tenemos la tarea de revisarlo, de revisar y ver el efecto sobre el efecto, pues mirar cómo podría disminuir las necesidades de recursos, un cambio en el gasto de bolsillos que podría estar asociado. Pues hoy en día aquí se incluyen las cuotas moderadoras
que se pagan, ¿no? Está ahí, entonces sí se podría evaluar, claro que sí. Una observación adicional, Ligia, a propósito, es que creo que el sistema subsidiado no tiene cuotas moderadoras y es uno de los desincentivos de muchas personas para formalizarse. Pues, de pronto hay algo interesante que analizar. Sí, Gracias, de Amalia. Muchas acuerdo, gracias. sería mirarlo. Gracias. No sé si haya más preguntas en el público. Oye, este documento lo hemos discutido muchísimo ya, de muchas formas, pero ahorita viendo la presentación, yo me pregunto si en algún momento, Ligia, se hicieron los cálculos separados de la cartera de los hospitales discriminada entre deudas con las EPS del, del sistema contributivo y del sistema subsidiado. ¿Esa distinción se hizo en algún momento? Sí, está. No mostré la gráfica, en el ESPE está, ¿Es lo que sí? y Sí. realmente los mayores deudores son las EPS del régimen contributivo, perdón, del régimen subsidiado con los hospitales Públicos. públicos. Ok, listo. Esto, pues puede estar asociado también por la norma de que deben contratar un porcentaje pues con los hospitales públicos, ¿no? Las EPS del régimen contributivo, pero sí, las cifras están en el documento y las mayores deudas son con las EPS del régimen subsidiado. Listo. Bueno, ya son las 3 de la tarde. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta que queramos hacerle a Ligia o a los colegas que están presentes. Si no, yo agradezco de nuevo a Ligia esta labor monumental de haber hecho este ESPE en un espacio de tiempo relativamente corto y a los colegas que participaron del estudio. Em, y, y si no hay más preguntas, pues entonces nos despedimos. Los animo a que le cuenten a las personas interesadas que la grabación de esta presentación quedará posteada en el portal de la red de investigadores y de los ESPES. Muchas gracias, Ligia. No, muchas gracias, Juan Esteban, y a todos los participantes en el seminario. Entonces, pues ahí está el ESPE, están los borradores, que los borradores también tienen más detalles de la parte técnica de varias de las secciones. El ESPE es un resumen de varios documentos, hay varios ya publicados, ya hay varios que están por publicarse. Entonces, pues muy bienvenidos a leerlos. Muchas gracias. Entonces, hasta luego y hasta una próxima presentación de documentos ESPI. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno.